8 de la mañana, 35 minutos, 12 grados de temperatura. Ustedes han visto que a partir de hace algunos días atrás, porque realmente fue así, cuando mencionábamos el capítulo internacional prácticamente no salíamos del tema COVID. Situaciones en diferentes países, aquellos que adelantaban, aquellos que atrasaban, cifras, porcentajes, y de golpe nuestra cartelera de noticias internacional pasó nuevamente a que posáramos los ojos sobre Afganistán. De hecho, hoy en día los portales internacionales de noticias permanentemente están actualizando. Hoy la noticia es que el último bastión de la resistencia contra los fundamentalistas en Afganistán, que era el Valle del Panjshir, supuestamente los talibanes acaban de asegurar hace algunas horas atrás que tomaron ese valle. Allí era donde el Frente Nacional de Resistencia de la Alianza Norte mantenía todavía cierta lucha contra el talibán, y finalmente esta sería la noticia en el día de hoy. Vamos a recibir una vez más aquí en Arriba Gente a la profesora de Estudios Árabes e Islámicos, Susana Mangana. Primero la bienvenida, Susana, y el agradecimiento por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Por favor, muy buenos días, Humberto, Lorena. Un gusto reencontrarme con dos buenos amigos aquí en el plató de Canal 10. Yo sé que evidentemente, porque además la sigo a Susana en todas y cada una de sus columnas que realiza en diferentes medios en nuestro país, lo ha explicado en más de una oportunidad, pero creo que es la gran pregunta que siempre nos terminamos haciendo cuando vemos desde tan lejos esta situación. ¿Cómo es posible que tras 20 años de haber estado Estados Unidos en tan poco tiempo, yo diría que en cuestión de horas de anunciarse el retiro de las tropas, fuera tan sencillo para el talibán hacerse de todo un país? Porque estos no son cuatro loquitos que agarraron unas metralletas y dijeron voy a tomar el país. Tenían todo armado. Sí, sí, y además ya eso se sabía, por algo se pergeñó, hubo varias negociaciones, pero ese proceso de negociación entre la administración encabezada en ese momento por Donald Trump y representantes, embajadores, podemos decir, del movimiento talibán, que hoy va a ser el gobierno de Afganistán, nos guste o no, culminaron esa negociación en Doha, en la capital de Qatar, el 29 de febrero del año pasado, lo cual recuerdo muy bien porque escribí justamente una nota para un portal de Londres en el que yo daba cuenta de que era un acuerdo espurio. No se le puede llamar un acuerdo de paz. Es, yo a mi entender y de otros colegas que analizamos el día a día de Oriente Medio, creemos que es más un acuerdo de rendición de Estados Unidos. Bueno, yo me retiro, pero tú no me tocas a mí. Tú no quiero que atentes contra intereses estadounidenses y además no permitas que Afganistán sea el refugio seguro de otros grupos yihadistas o otros grupos radicales que instrumentalizan el Islam. ¿Por qué doy toda esta explicación? Porque corremos el riesgo de caer en el simplismo de decir grupos extremistas y ya está. Y eso no explica lo que está por venir también en Afganistán, que hoy, si bien no tenemos la bola de cristal, tenemos antecedentes para poder imaginar que con un gobierno talibán, donde además tenemos distintos cabecillas, donde además va a haber insurgencia, ¿de acuerdo? Hoy ya controlan todo el territorio, cayó el Valle del Panjshir, que en el imaginario colectivo de las cancillerías, sobre todo extranjeras, recuerdan a quien fue Ahmed Shah Massoud, el padre del actual, digamos, el que heredó ese cargo de líder de la Alianza Norte. Su hijo es un hombre de 30 y pocos años que se ha educado, Lorena, toda su vida en Occidente. Uno no lo puede imaginar como un cabecilla, como un líder de guerrilla que pueda enfrentarse al armamento pesado que ya maneja el talibán y que controla todo el país. Con lo cual, la pregunta es, ¿qué pasó en estos 20 años? Bueno, esa es mi pregunta. ¿Qué pasó en estos 20 años que no se pudo desarmar a esos grupos entre ellos, sino que fueron creciendo en poderío, porque de un día para el otro arrancan y tienen armas pesadas, como tú decías? Y por otro lado, o sea, uno puede pensar, estas intervenciones no tienen ningún tipo de utilidad, ¿verdad? No. O intereses que uno no puede ver. Claro. Sin embargo, también hubo como una acusación de abandono, de cómo es que Estados Unidos abandona a la población de Afganistán. De esta manera, caótica. Bueno, no hay una respuesta corta para estas preguntas y estás poniendo el acento donde hay que ponerlo. ¿Qué pasó? ¿Por qué estuvimos 20 años interviniendo? Y digo estuvimos porque no me olvido de mi origen. España también acompañó a esa coalición de fuerzas comandada por Estados Unidos, pero también lo hicieron Francia, Canadá, Suecia, otros países que entendieron que ahora se va a cumplir fecha del 11
OCS, es decir, ya 20 años del fatídico atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York, fueron el pretexto que se utilizó para invadir primero Afganistán y después Irak. Y claramente estos 20 años de invasión de tropas occidentales no han sido para construir escuelas, para apuntalar la educación, para permitir que más mujeres pudieran asistir a la educación secundaria, terciaria. Hoy nos preocupan las niñas y las mujeres afganas, pero ¿por qué miramos a un costado durante estos 20 años? Muchas veces yo creo que corremos atrás de titulares, de imágenes, o la falta de imágenes hace que nos quedemos con una que hemos visto de alguna mujer que acude con libros a la universidad, pero es que eran muy pocas las que podían estudiar en Kabul y en otras capitales de provincia. Ahora, tú decías, ¿cómo es posible que los ejércitos más poderosos, mejor pertrechados del mundo, no pudieran terminar con ese enemigo declarado? Los talibán, que hoy nos quieren convencer que hay que darles una oportunidad y ver si son creíbles sus, digamos, declaraciones de que van a ser más tolerantes. Extremista, tolerante, ¿respecto de qué? Son términos que no explican nada, Humberto, Lorena, y por eso yo a veces hablo de manera vehemente, también de alguna manera desvelando nuestras propias falencias como comunidad internacional. Debemos dejar de consumir este tipo de titulares falaces que no explican lo que está pasando en el terreno. Pero para bailar un tango se necesitan dos, se suele decir en inglés, ¿no? Entonces, Estados Unidos intervino allí, lo acompañaron tropas occidentales, pero hubo otras potencias regionales, llámense Arabia Saudí, llámense Irán, llámense también Pakistán, que es el gran vencedor de estos 20 años de ocupación y retirada poco provechosa, poco, digamos, organizada, podemos decir así, de Estados Unidos de Afganistán, que es el que realmente se ha beneficiado con ello. Con lo cual Pakistán ha estado jugando a dos bandas. Es un aliado de Estados Unidos, pero al mismo tiempo es quien ha munido de armamento, quien ha adiestrado, quien ha financiado muchas veces a los cabecillas talibán. No hay que olvidar que Baradar, uno de los personajes que ahora la prensa nos quiere decir que es uno de los voceros, y lo es, del movimiento talibán, quien firmó con los delegados de Estados Unidos esa declaración de intenciones de paz, que yo llamo rendición, en Doha, Qatar, el año pasado, estaba preso en Pakistán 8 años y fue el propio Estados Unidos que pidió que lo liberaran. Entonces, a ver, ¿sabían o no sabían quién era el adversario, el enemigo? Finalmente han estado 20 años, 4 presidentes estadounidenses, billones de dólares y de euros para cambiar a unos barbudos por los mismos barbudos o los hijos de esos barbudos. Nadie entiende nada y es lógico. ¿A qué se rinde Estados Unidos entonces con la firma de este acuerdo? Y bueno, yo creo que han entendido que hay que entender que la lógica de los países es diferente. Estados Unidos tiene una mirada muy cortoplacista, lo que suelen durar los mandatos de sus presidentes o su reelección. Y ya era muy costoso tener ese frente abierto en Afganistán, incluso de cara a la población norteamericana, que es la que tiene que financiar con sus impuestos este tipo de campañas bélicas. Pero desde hace tiempo que Estados Unidos quiere virar, quiere centrar la mirada en Asia-Pacífico, que es una zona que crece o crecía antes de la pandemia económicamente, pero ese polvorín que sigue siendo la sumatoria de conflictos que hay en Oriente Medio no le ha permitido salir de allí. Toda vez que además han cometido errores gruesos, errores estratégicos. Se está repitiendo hoy los mismos errores que ocurrieron con la salida también de los soviéticos, que estuvieron una década intentando controlar el territorio de Afganistán y no pudieron, porque justamente hay intereses de otras potencias allí. Rusia, China, Irán, Pakistán, que hoy están frotándose las manos para ver de qué manera negocian acuerdos y negocios también suculentos para sus países con los talibán. Ya tenemos que ir cerrando, pero la pregunta del millón, ¿qué va a pasar con la población? También muchos titulares han fluido en estos días. ¿Qué va a pasar con las mujeres? Este anuncio de mayor flexibilidad de los talibanes, y ya la pregunta surge, ¿habrá mujeres? ¿Se permitirá la permanencia de las mujeres que ya estaban en organismos del Estado? Bueno, ¿qué va a pasar con las niñas? Yo contesto rápido, Lorena. Una cosa es que te permitan estar, otra cosa es que te permitan hacer. Es decir, como meros floreros o como mobiliario podemos estar muchas. Otra cosa es qué tipo de voz y voto te van a permitir. Lo que hay que entender es que el gobierno que va a surgir de estos líderes talibán que están por ahora viendo qué gobierno conforman, va a ser un gobierno que según ellos tiene que respetar las normas y el código
colectivo islámico. Como no tenemos tiempo, no puedo entrar a explicar qué significaría eso con todas las fuentes que alimentan esa sharia, pero claramente es una mirada muy ortodoxa, muy patriarcal hacia los roles de género, con lo cual las mujeres van a estar otra vez relegadas a un segundo plano o tercer plano. Seguramente sí se les permita acudir a la primaria y a la secundaria, van a tener que portar el famoso burka, esa prenda que las anula mucho en el espacio público, pero van a tener que cumplir con esos valores y ese código de moral que no solo se nutre del Islam, sino también de los códigos tribales, sobre todo de los pastunes. Recordemos que los talibán, justamente el mayor grueso de sus integrantes, de sus filas, son todos pertenecientes a la etnia patán o pastún y son diferentes a los hazara, que son chiíes, entre otras cosas, fuertemente enfrentados, los tayikos, los uzbekos. Justamente la Alianza del Norte podía aglutinar a más tribus que se enfrentaban fuertemente a los talibán, pero que ahora no tienen cómo hacerle frente, toda vez que han conseguido no solo las armas que ya tenían de antes, sino las que han quedado atrás, porque Estados Unidos dice dejamos helicópteros inservibles, pero después vemos ese desfile que es una fantochada, casi un desfile ninja, ¿no? que produciría la risa si no fuera trágico que esto esté produciéndose ante las narices del mundo. ¿Qué va a pasar con la población afgana? La Unión Europea está viendo de qué manera puede seguir ayudando a aquellos que fueron colaboradores de sus embajadas, por ejemplo, de Alemania, de España, de Francia. No quieren decir que los van a dejar abandonados a su suerte, pero estamos ante un medio de comunicación. ¿Cuánto tiempo podemos seguir hablando de Afganistán? Ya nadie habla de Siria, nadie habla de la guerra de Yemen, nadie habla de la desgracia de los Rohingya que tuvieron que huir de Myanmar. Entonces pasará el momento y Afganistán volverá a quedará sumido, como ya lo está, con una inflación rampante, con una crisis económica. La gente no puede, la que tiene dinero ahorrado en un banco no lo puede sacar hoy del banco, pero además hay muchos que quieren irse vía terrestre hacia Pakistán y Pakistán cerró la frontera para ver de qué manera negocia un acuerdo de dinero suculento para abrir. Es decir, aquí va a tener que entrar a jugar baza o Estados Unidos de nuevo con Pakistán o la Unión Europea dando dinero a Pakistán para que permita la entrada de refugiados afganos cuando ya tiene 1.400.000 en su territorio. Claro. Susana, muchísimas gracias por haber aceptado nuevamente la invitación. Ha sido un placer tenerte en la mañana de Arriba Gente. Gracias a vosotros por permitirme explicar estas cosas. La profesora de Estudios Árabes e Islámicos, Susana Mangana, una vez más con nosotros en el Periodístico de la Mañana del 10, que les recuerda que hoy en su cierre tiene a Oscar Ramírez y su grupo. Cerramos con muy buena música. Venimos enseguida.